Hermanos, es un gusto estar compartiendo hoy día la palabra con ustedes. Les voy a compartir un poco acerca de conociendo al Espíritu Santo. Este tema tiene por objetivo que ustedes logren comprender las características, funciones del Espíritu Santo y llevarlos en un camino, un recorrido de amistad desde un recién conocido a un amigo íntimo. Les pido que me acompañen en esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú puedas abrir el entendimiento de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien revela todas las cosas y yo te pido que esta palabra tenga un impacto, que venga a abrir en ellos y despertar un anhelo por llegar a vivir una vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús, disponemos de todo nuestro cuerpo, de nuestros sentidos para poder percibir y prestar atención a todo lo que tú quieres impartirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que debes saber es que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando tú entablas una relación de amistad con cualquier persona, en un principio hay un interés. Hay un traspaso mutuo de información entre las partes, ¿no es cierto? Y comienzas de a poco a tener un poquito más de intimidad con esa persona. Con el Espíritu Santo puedes hacer el mismo paralelo. El Espíritu Santo no es lógico ni es plano, sino que es multiforme, es una persona que siente, que te acompaña, que la puedes experimentar, que la puedes sentir de diferentes formas. Y a través de este tema vamos a ir desde conocerlo como un recién conocido hasta llegar a un amigo íntimo. Entonces vamos con esta primera parte que es recién conociéndonos. Cuando tú recién conoces a una persona, comienzas a contarle cosas súper superficiales de tu vida. Y así comienza mutuamente el traspaso de información. Como es mutuo, es importante una participación activa de nosotros mismos para poder acercarnos a conocer íntimamente al Espíritu Santo. Ahí puedes responder tú mismo esta pregunta que dice, ¿qué funciones conoces que realiza el Espíritu Santo en una persona? Le pido que usted ahí mismo pueda buscar las siguientes citas. Son Juan 14:26, Marcos 13:11, Lucas 12:12, Lucas 4:1, Ezequiel 37:9, Hechos 4:31, Isaías 63:10 y Efesios 4:30. En cada una de estas citas le voy a pedir que usted identifique la función que cumple en ese determinado pasaje el Espíritu Santo. Una vez que usted puede identificar la función de cada una de estas citas, le pido que pueda acercarse a su discipulador o maestro que le esté guiando en este tiempo para que pueda revisar su tarea. Entonces, dentro de estas características, funciones, vamos a encontrar que el Espíritu Santo es un ayudador, es el consolador, es alguien que trae gozo, el que te da paz y te da consuelo, te anticipa lo que viene y te permite estar alerta y te da poder. Estas son solo algunas de las múltiples formas en que se manifiesta y que tú puedes experimentar en tu vida al Espíritu Santo. Pero es interesante que el Espíritu Santo es quien nos da vida y está desde el principio. Es decir, no es algo que tú conoces aislado en un tiempo de tu vida y que solamente se manifiesta y lo puedes experimentar en ese momento, sino que el Espíritu Santo está desde el principio. ¿Y qué significa esto? Cuando vamos a Génesis 1, el Espíritu Santo dice la palabra que se cernía sobre la faz de las aguas, el Espíritu. Y cuando dice que se cernía, la raíz de esta palabra es que empollaba o daba vida. Por tanto, el Espíritu Santo dando vida desde el comienzo, que luego viene y sopla por el hálito de vida hacia el hombre y lo hace un alma viviente. Es el soplo del Señor dando vida desde el principio. Y una de las raíces que describe el Espíritu es el ruach, que usted lo puede escribir ahí con R-U-A-K-J. Y este ruach, voy a leerle las definiciones que salen en el Strong, que son viento, aliento, vida,
hálito, ímpetu, soplo, percibir. Un percibir es el esperar algo por anticipado. Es decir, el Espíritu Santo no solo te da vida, te da ese ímpetu, sino que también te mantiene tus sentidos alertas y puedes percibir lo que viene. O sea, una persona que experimenta el Espíritu Santo es una persona que tiene sus sentidos bien despiertos, no están embotados. Entonces, si estamos hablando de una amistad progresiva con el Espíritu Santo, mientras más avances en esa intimidad, más despiertos van a estar tus sentidos espirituales. Le hago una pregunta a usted que está escuchando este material. ¿A usted le cuesta escuchar a Dios? Quiero que piense un poco en eso, porque la acción del Espíritu en tu vida sí o sí va a traer una apertura a tus oídos espirituales, y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de este tema. Pero es importante que si tú identificas eso en tu vida, entonces sí necesitas de una parte del Espíritu que va a venir a abrir eso en tu vida. Hebreos 5:13 habla acerca de una persona que ha ejercitado sus sentidos y que es una persona que es madura espiritualmente. Ahí habla de los que toman leche y que son inmaduros, de los que debieran estar en un nivel pero todavía no alcanzaron eso y por tanto quedan en un nivel como de inmadurez. Pero también habla de la persona que ha ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y habla que ese es un hijo maduro. Entonces, cuando vamos ejercitando nuestros sentidos y que eso tiene que ver con una acción del Espíritu en nuestra vida, vamos alcanzando también mayor nivel de madurez. O sea, a mayor nivel de intimidad con el Espíritu Santo, mayores niveles de madurez vas alcanzando. Vamos un poco a la historia. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu se manifestó de diferentes formas a lo largo de la historia en la palabra. En el principio, en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu moviéndose sobre personas específicas o hablándoles a ciertos profetas. Por ejemplo, dice la palabra que el Espíritu estaba sobre José, o que David clamaba para que no se fuera de él el Espíritu. Pero también vemos a los profetas que escuchaban a Dios, escuchaban al Espíritu en el fondo, y eran direccionados de un lado a otro por el Espíritu. Ya en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se profetizaba acerca de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y le pido que pueda buscar en la palabra a Joel 2, 28, 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y así es como en el Nuevo Testamento se da cumplimiento a esta profecía, y Jesús dice que cuando Él se iba, nos dejaría el Espíritu Santo que vendría a morar dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo ya no estaba afuera, sino que es uno mismo con nosotros morando. En el día de Pentecostés se da cumplimiento específico de esta palabra de Joel en Hechos 2:2, cuando dice que el Espíritu fue derramado sobre todos cuando estaban unánimes. Y en Hechos 2:15 dice: estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces vemos este cambio, que no significa que el Espíritu Santo no estuvo en un tiempo, sino, como hemos visto, estuvo desde el principio, se manifestó de ciertas formas en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento viene de otra forma, que es dentro de nosotros, mora en nosotros. Tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre va a revelar una parte de Cristo. Se manifiesta cuando hay acuerdo.
puedes buscar ahí Primera de Juan 4, 2, 19, que dice que el Espíritu es el que da testimonio y que se manifiesta cuando hay acuerdo. Pero también en Judas 1:19 dice que los que no tienen espíritu causan división. Y se está refiriendo expresamente, en otra versión dice que los sensuales son los que causan división. Sensuales se está refiriendo a una persona que se deja guiar por su propia voluntad. Entonces, una persona que todavía se deja llevar por los deseos de su voluntad es una persona que no tiene espíritu, que causa división y que por ende, si no hay acuerdo, si no está en acuerdo, el espíritu no está ahí manifestándose. En Mateo 3:11, Juan bautizaba por medio del agua, y el agua es figura de la palabra. Pero ese bautismo tenía como fin generar el carácter del Hijo. Sin embargo, hay otra manifestación de bautismo que es del Espíritu y que se manifiesta o revela el carácter del Espíritu. Le invito a que pueda buscar Efesios 1, 13, 18. El Espíritu viene a revelar mediante el alumbramiento de los ojos del entendimiento. Y esto quiere decir que viene a encender las lámparas del Espíritu que habla Proverbios 20, 27. Ese candelabro, tal como en el tabernáculo, necesitaba de aceite para encenderse, al igual que en nuestra vida. ¿Y qué significa esto? El aceite para derramarse necesita una prensa, y esa prensa tiene que ver con toda situación aflictiva en nuestras vidas que hace que la presencia del Señor vaya creciendo. Es un poco loco, y esto tiene que ver con la manifestación del Espíritu, que no es lógica ni plana, sino que el Espíritu te va a llevar constantemente a situaciones que lo más probable es que sean aflictivas. Pero en esa situación aflictiva es cuando la gloria del Señor puede manifestarse. ¿Por qué? Porque vas a prensar aceite, vas a hacer que ese aceite, que esa prensa, esa situación aflictiva, genere el aceite necesario para que el fuego de Dios, para que el Espíritu pueda manifestarse en tu vida. Entonces el encender las llamas del Espíritu en nosotros implica un esfuerzo y procesos de padecimiento que van a generar ese aceite necesario para que el Espíritu venga a encender el fuego en nosotros. En términos prácticos, el Espíritu Santo, cuando abre nuestros ojos del entendimiento, lo que produce es que puedas comprender las cosas escondidas del cielo. No sé si te ha pasado que has leído 1000 veces el mismo versículo, pero un día lo leíste y algo te hizo clic, algo fue diferente. El conocer al Espíritu Santo conlleva mucha práctica y te va a conllevar un esfuerzo, porque para que se puedan encender esas llamas del Espíritu, tienes que derramar ese aceite, y eso es con un esfuerzo, no es de otra forma. Te tienes que forzar en la adoración, te tienes que forzar en la oración. ¿Y cómo puedes hacer esto? Si no entiendes nada, sigue. Si no entiendes la palabra, repite. Hay tantas formas, puedes transcribir muchas veces un versículo, puedes comenzar a declarar constantemente. Y si bien no lo entiendes de acá, en tu espíritu algo se va encendiendo. Y ese sí es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa de formas lógicas. Imagínate que cuando Elías toma el manto y abre las aguas, lo que estaba haciendo literalmente era abrir el manto como figura del Espíritu que venía a revelar la palabra, que es el agua. Y date cuenta de lo irracional del acto, porque así es el Espíritu. El Espíritu es irracional, y si eres una persona que eres muy estructurada, lo más probable es que el Espíritu te venga a desestructurar por completo. Y esa va a ser la forma en que te va a dar a entender y va a darse a conocer a tu vida. Cuando vas avanzando en una relación de amistad con una persona, te vas dando cuenta que comienzas a conocerla sin necesariamente hablar. Y con el Espíritu Santo sucede muy similar. Esta segunda parte la vamos a llamar una profunda amistad con el Espíritu Santo. Y esto es cuando podemos conocer cómo se manifiesta en nuestra vida, cómo se da a conocer, cómo lo experimentamos.
Eh, puede pensar usted cómo conoció a su mejor amigo o amiga y haga una analogía con el Espíritu Santo. Una de las formas en que se manifiesta el Espíritu Santo es como un soplo. Vimos delante que en el inicio, en Génesis, el Espíritu se cernía sobre la faz de las aguas y el Espíritu también fue el que daba hálito de vida y venía a vivificar. Sin embargo, esa vivificación no es solo en el principio, sino que en cada etapa de nuestras vidas el Espíritu Santo viene a vivificarnos. Cuando Jesús muere, desciende al Seol y luego resucita, habiendo gobernado sobre todo, viene y dice la palabra que en esa etapa de resurrección es que viene y sopla sobre sus discípulos, dándoles el Espíritu. Usted lo puede buscar en Juan 20:22. Es decir, vamos a experimentar al Espíritu Santo en diferentes procesos de nuestra vida. Primero, cuando somos salvos, Él viene a habitar, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Pero también vamos a experimentarlo como un soplo cuando hay áreas de mortandad o sequedad en nuestra vida y Él viene a vivificarlas. Su aliento, es el que nos infunde ánimo cuando estamos cansados y es probable que en más de una oportunidad sientas su aliento físicamente en tus pulmones cuando estás en su presencia. Esto lo puedes experimentar de forma práctica en la adoración, por ejemplo. El soplo entonces viene a ser como un impulso del Espíritu que te pone en otra posición. Y cuando viene te genera hasta un cambio de ánimo. Piensa usted si le ha pasado en alguna adoración que realmente es algo que se puede hasta sentir físicamente. Otra de las formas en que se manifiesta el Espíritu Santo es como un viento. Y vamos a ir a Hechos 2, 1 y 2. Dice: y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acá estaban en Pentecostés y viene el Espíritu y se manifiesta de esta forma, como un viento impetuoso. Sin embargo, esta manifestación del Espíritu como viento no parte solo ahí en el día de Pentecostés, sino que aún en el Antiguo Testamento hubieron manifestaciones del Espíritu que tiene que ver con el viento. Vemos, por ejemplo, que a Job el Espíritu Santo le habló desde el torbellino, y en el caso de Elías experimentó la vida del Espíritu. Un torbellino es un viento tempestuoso que gira rápidamente, y la vida del Espíritu es eso. En procesos de tu vida lo vas a experimentar de esta forma. ¿Te puedes imaginar un torbellino? Seguramente si hay un torbellino no vamos a estar en la playa tomando sol, porque es algo caótico, es algo que va tan rápido y la vida del Espíritu es eso. Y cuando lo vas a experimentar de esta forma, lo más probable es que te traiga crisis. Y si estás experimentando, si has pasado o si estás pasando por un momento que es muy difícil y es de crisis, el Espíritu también puede estar ahí actuando. La crisis a la que te lleva, sin embargo, este torbellino, te lleva a adentrarte en una vida del Espíritu, que es para posicionarte en otro lugar. No te deja igual, sino que te va acercando a la madurez. Por eso es que son imprescindibles esas etapas de crisis en tu vida, que no son para destrucción, sino que son para posicionarte en otro lugar. Esto es súper importante porque va a hacer que tu mirada cambie ante las situaciones difíciles y las situaciones aflictivas. Puedes ver la riqueza del Espíritu, la acción del Espíritu en tu vida a través de esas situaciones. En Juan 3:8 dice: el Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. En Mateo 3:11 encontramos que acerca del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y esa es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, como fuego. El fuego, a lo largo de la palabra, han sido manifestaciones literales del poder de Dios. Recordemos el caso de Elías, por ejemplo. El fuego es una manifestación de su poder
Y cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos 2, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. En muchas etapas de tu vida es probable que experimentes al Espíritu Santo como fuego, como una manifestación de su poder, pero es tu responsabilidad mantener ese fuego. Tal como vimos anteriormente, en el Antiguo Testamento, cuando veíamos el tema del tabernáculo, si bien el Señor ponía el fuego, los sacerdotes eran los encargados de mantenerlo con el aceite. Y ya vimos todo lo que conlleva el prensarnos, ¿verdad? Que son las situaciones aflictivas. Entonces le hago la pregunta a usted que está escuchando este material: ¿cómo avivas tu fuego? ¿Con qué pasión buscas esa intimidad con el Espíritu Santo? Porque experimentar el fuego está asociado también a niveles de pasión en nuestra vida. Te va a llevar a hacer cosas locas, cosas que no entiendes. Si estás en una adoración, lo más probable es que si estás sintiendo el Espíritu Santo como fuego, no vas a estar con la boca callada y no vas a estar con las manos abajo, porque su fuego es algo tan... Imagínense una manifestación del poder de Dios. O sea, es algo que no te cabe en tu cabeza, pero que te lleva a hacer cosas súper locas. Te va a llevar a saltar, a gritar quizás, a levantar las manos. Lo vas a sentir aún físicamente. Por último, el fuego es también el que acrisola. Uno de los procesos por los que el alfarero somete a su obra para quitar impurezas, formarlo, etcétera, como la fase final es fuego. Y esto se manifiesta en tu vida cuando vives procesos por medio de los cuales el Señor comienza a quitar todo fundamento que no está puesto en Él. Y Él necesita comenzar a sacar esas impurezas en tu vida. Entonces puede también que sean procesos dolorosos, procesos que te van a llevar a desestructurar, pero nunca para dejarte quebrado, sino para que el Señor pueda venir a moldear una vasija nueva en ti. Es importante que entiendas que estas son solo formas en que se manifiesta el Espíritu Santo, pero no podemos encasillarlo. El Espíritu Santo tiene tantas formas que no podemos estructurarnos en una determinada. Y si eres una persona que constantemente le está poniendo formas al Señor, porque podemos hacerlo acá en nuestra cabeza incluso, predeterminarnos a modelos de cómo el Señor tiene que manifestarse a nuestras vidas. Y sin embargo el Señor se manifiesta como Él quiere y como se le da la gana. Y en eso yo le invito a que en esta semana, después de escuchar este material, usted pueda forzarse a entrar en esa dimensión celestial si es que todavía no lo ha logrado. Y si ya ha tenido experiencias con el Señor de fuego, del Espíritu, pueda animarse y desafiarse a ir más allá en eso, porque el Señor es infinito, es eterno, y creo que aún con estas formas que estamos viendo no logramos conocer la dimensión, ni la profundidad, ni la totalidad de lo que el Espíritu Santo significa y de cómo Él se puede manifestar a la vida de una persona. En cada persona es diferente. Y usted puede que lo haya conocido de una forma en una etapa y en otra etapa de otra forma, e inclusive en un mismo proceso de su vida haberlo conocido de todas las formas, porque eso no podemos estructurarlo. La última forma que vamos a revisar de cómo se manifiesta el Espíritu Santo es como un silbo apacible. Les había mencionado ya acerca del profeta Elías que él vivió una vida del Espíritu. ¿Y a qué me refiero con esto? A que él era direccionado por el Espíritu, escuchaba al Espíritu y en un determinado momento de su vida él conoce al Espíritu Santo de esta otra forma. Ya lo conocía como soplo, como viento, como fuego. Sin embargo, en esta ocasión lo conoce como un silbo apacible. Y le invito a que pueda buscar Primera de Reyes 19, del 11 al 14. El versículo 11 dice: y él dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Yahvé.
Y he aquí Yahvé pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías había conocido al Señor a través del fuego, a través del viento, de diferentes formas en su vida. Sin embargo, en ese momento llega a esconderse en una cueva a causa de sus temores. Imagínense un profeta que había experimentado el poder de Dios prácticamente toda su vida, viendo manifestaciones reales de su poder, y en ese momento con mucho miedo, y que era obvio, afuera había una tempestad de terremoto, fuego. Usted solamente piense en el terremoto del 2010. Y ya es todo un ambiente súper caótico. Imagínense en una cueva. Y lo único que lo hace salir de esa situación es el silbido apacible del Señor. Una nueva manifestación del Espíritu Santo que le viene a traer paz, un susurro delicado y celestial que te saca de ese estado de turbulencia. Y eso es lo que hace este silbo apacible, te saca de lugares de temor para llevarte a lugares de reposo. ¿Cómo vemos estas manifestaciones en nuestra vida? Y le pido que usted pueda analizar la situación en su casa, en su vida personal. Hay situaciones en que lo vas a conocer, o sea, en que vas a estar en medio de un terremoto, donde los cimientos comienzan a removerse en tus líneas generacionales, han comenzado a salir cosas a la luz, y eso te trae un nivel de crisis y de turbulencia que te hace esconderte. Hay situaciones también en las que por conflictos familiares está todo tan tempestuoso como el viento, y ahí no puedes encontrar al Señor y también te escondes. Y es lo que le pasó a Elías. Y en ese momento conoce al Espíritu Santo como el silbido apacible. Y en ese momento en que tú estás pasando en tu situación en la casa, en lo que esté pasando espiritualmente, en tu proceso personal, el Señor sí te va a sacar de esa situación de temor a través de su silbido apacible, a través de un susurro delicado que no es natural, sino que te lleva a una dimensión celestial y te lleva a sacar la mirada de la situación en la que estás para poder mirarlo a Él y sentir paz aún en medio de todo eso que es muy tempestuoso. Al conocer todas estas formas en que se manifiesta el Espíritu Santo, comienzas a darte cuenta que no se manifiesta en tu vida en situaciones aisladas. Por lo general asociamos la manifestación del Espíritu Santo a algo súper loco, y en adoraciones donde, no sé, si vemos a una hermana que está saltando como loca, fue tocada por el Espíritu Santo. Y en realidad el Espíritu Santo no se limita solo a eso. Quizás esa persona que está saltando necesitaba desestructurar el Señor eso en su vida y se manifestó de esa forma. Pero la persona que está calladita y que está quizás llorando, el Señor también, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en esa persona. Y en diferentes momentos de tu vida, quizás lo has conocido de alguna de estas formas, pero en la medida que comienzas una amistad más profunda con el Señor, te das cuenta en cada etapa de tu vida que puedes distinguir cómo se está manifestando el Señor en tu vida en ese tiempo. En cada una de las formas que revisamos, tocamos el tema de la crisis. Y solemos asociar la crisis a algo negativo. Sin embargo, el Señor manifiesta su Espíritu Santo en medio de la crisis
para sacarnos de posiciones y llevarnos a otros lugares. Y cuando vas avanzando en esta relación de amistad íntima con el Señor, una amistad profunda, ya puedes identificar cuando estás pasando ciertas etapas de tu vida que el Señor sí está ahí y que se está manifestando. Entonces, cuando estás pasando por la situación aflictiva, tu mirada ya no está puesta en el problema, sino que estás pensando en que en realidad el Señor se está manifestando de esa forma a tu vida para que puedas salir de esa posición y puedas elevarte y avanzar hacia lo que el Señor te quiere mostrar. Y cuando puedes ir identificando estas distintas formas, te trae mucha paz porque en el fondo dices, bueno, en esta etapa de mi vida el Señor sí se está manifestando como, no sé, como un fuego, pero en esta otra etapa necesito el soplo del Espíritu y también lo sentí de esa forma. Entonces ya no me limito a pensar solamente de que el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida en medio de la adoración en una situación particular, sino que el Espíritu Santo es constantemente, día a día, trabajando en ti para que puedas llegar a hacer la obra que el Señor necesita. Es el que te va direccionando, el que te va acompañando, el que está contigo día a día, el que te consuela, el que te reconforta, el que hace que puedas tener manifestaciones del poder de Dios y veas lo sobrenatural en medio de las cosas que no podían ser posibles. Es el que te va a decir, tienes que ir para allá, te muestra el camino, te abre lo que tú no puedes ver por tu visión limitada natural, sino que te va constantemente direccionando y te ayuda a tomar decisiones en el día a día. Cuando vas conociendo al Espíritu Santo en estas distintas formas, te das cuenta que no hay una fórmula específica general para todos, sino que es algo particular y muy personalizado con cada persona. Y yo te invito a que puedas reflexionar en tu vida acerca de cómo has llevado esta amistad con el Espíritu Santo. ¿Por qué te lo digo? Porque es la amistad que más tienes que alimentar en tu vida. La vida del Espíritu Santo es lo que te va a llevar finalmente a alcanzar tu propósito. Si tú no tienes una dirección clara del Espíritu, no sabes a dónde vas en la vida. Y tal como estuvimos conversando acerca de cómo el Espíritu venía a despertar tus sentidos, si eso no está pasando en tu vida, entonces no estás escuchándolo, no sabes hacia dónde vas y no puedes verlo tampoco. Y eso es preocupante, es alarmante en tu vida. Y si estás pasando por una etapa en la que no tienes un temor de Dios encendido en tu vida, en que se te hizo tan normal, se te normalizaron ciertas conductas que tú sabes que son erróneas y no te preocupas por eso, es alarmante y es preocupante. Porque la vida del Espíritu te va a llevar constantemente a querer buscar más de Él. Y si estás en una etapa de comodidad, entonces sale de esa etapa, de ese estado, y tienes que saber que si estás en una comodidad es porque no estás viviendo en realidad la manifestación del Espíritu como Él la quiere en este tiempo en tu vida. Si te estás sintiendo cómodo, la forma en que vas a buscar y vas a experimentar el Espíritu es saliendo de esa comodidad. Constantemente, cuando quieres buscar y anhelar algo nuevo del Espíritu, debes ponerte en posiciones que te traen incomodidad. Aprender cosas que te traen incomodidad, que te traen cierto nivel de inseguridad, pero que no es una inseguridad para quedar en vergüenza, sino que es una inseguridad que te hace depender plenamente de Él. Y cuando tú dependes plenamente del Espíritu, entonces Él puede accionar en tu vida y puede manifestar algo que va a ser para la gloria de Él y no porque lo hiciste tú con tus medios. Porque si estás haciendo algo de lo que te sientes seguro, es súper fácil y te asignas la gloria para ti mismo. Pero cuando haces algo que tú sabes que no está en tus fuerzas, es la obra del Espíritu, porque tú no te lo explicas de otra forma. Es totalmente sobrenatural cómo el Espíritu se manifiesta en tu vida. Y entonces hemos visto aspectos súper prácticos del Espíritu Santo cuando recién lo estás conociendo, que empiezas a conocer, oh, wow, el Espíritu Santo es mi consolador, es quien me guía, es quien me conforta, ¿cierto? Después vemos
otra etapa de una amistad más profunda en que puedes distinguir cómo se está manifestando el Espíritu Santo en cierta etapa de tu vida, como soplo, como viento, como fuego, como un silbo apacible, y te das cuenta que el Espíritu Santo siempre está contigo y en ninguna situación de tu vida has estado solo. Y vamos a pasar a esta tercera etapa, que es una amistad absoluta, una amistad íntima y profunda con el Espíritu Santo, cuando entiendes que son uno y que habita en ti. En un pacto matrimonial se expresa el máximo nivel de unión e intimidad. Ya no son dos, sino solo uno. Y cuando conoces al Espíritu Santo en este nivel de intimidad, sabes que Él habita en ti. Y le invito a que busque Efesios 5, 25 al 27. Dice a los esposos: amad a las esposas así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esta palabra está hablando de Cristo dándose por la iglesia, dándose por ti. Él nos desea santos, purificados por la palabra y sin mancha. Y muchas veces el Espíritu quiere venir a habitar en ti. Imagínate, el Espíritu mismo habitando en ti, la sustancia del Dios mismo dentro de ti. Quiere morar dentro, sin embargo muchas veces no puede. Y quiero que leamos 1 Corintios 6, que dice, el 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Es muy triste cuando el Espíritu Santo quiere venir a morar dentro de nosotros, sin embargo no puede porque no estamos santificados. Y acá hay un tema súper relevante que tiene que ver con la fornicación. La fornicación no es solo el acto explícito sexual, sino toda forma de idolatría que viene a cambiar el lugar que le tenemos como primero al Señor, con lo que nos casamos que no es el Señor. Y cuando tenemos esos ídolos dentro, el Espíritu Santo no puede venir a morar en nosotros. La sustancia de Dios misma, santa, pura, apartada, no puede morar, no puede habitar en ti. El Espíritu Santo es ordenado y santo, requiere niveles de santidad en nosotros para que pueda moverse y habitar permanentemente en nosotros. Yo le invito a que usted pueda anhelar tener dentro suyo la sustancia del Señor. El conocer al Espíritu Santo no es solamente el conocer las características y cómo se mueve. Eso lo podemos saber por medio de la palabra, de forma teórica y tenerlo acá en la cabeza. Pero es distinto a cuando tú lo experimentas. ¿Y cómo sabes que lo estás experimentando en tu vida? Porque comienza a despertar cosas que antes no te dabas cuenta. Hay pecados que tú comienzas a aborrecer cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, porque sabes que lo contristas cuando haces esas cosas. No sé si sabías que uno de los pecados que son irremediables es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que intercede por ti. Si tú blasfemas contra Él, ¿quién va a interceder por ti? O sea, imagínense, es algo imperdonable. Para que llegue a ese nivel es porque realmente el Espíritu Santo es lo más preciado, lo más importante, es la sustancia misma de Dios dentro tuya. Y imagínense lo lindo del proceso cuando Jesús, estando con los discípulos mismos, deja la promesa de que cuando Él no estaría, dejaría su espíritu, o sea, Él mismo seguiría en medio de nosotros, pero ya dentro, direccionándote y abriéndote el camino todo el tiempo en tu vida. Todos los días tomamos decisiones.
Y es tan fácil obviar la presencia del Espíritu Santo en esas cosas que son tan mínimas. Y cuando vas avanzando en una intimidad con el Señor, imagínense, es como un matrimonio, o sea, el nivel de pertenencia el uno al otro es tal que te interesa que la otra persona sepa lo que tú vas a hacer. Te interesa que la otra persona sepa y esté de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Y yo te invito a que tú puedas alcanzar ese nivel, que anheles ese nivel. Quizás ahora en tu vida lo estás conociendo de una forma, pero debes saber que toda tu vida vas a estar constantemente buscando, anhelando, y el Señor te va a ir sorprendiendo cada día de tu vida si tú así lo deseas y te determinas. Cuando ya avanzas en una amistad con el Espíritu profunda, comienza a despertarse un hambre dentro de ti por vivir una vida completa siendo guiado por el Espíritu. Y una de las cosas que debes saber es que el Espíritu no se manda solo. Una persona que vive la vida del Espíritu es una persona que sabe sujetarse y que ha aprendido la obediencia por medio del padecimiento, que ha alcanzado ciertos niveles de madurez. ¿Recuerdas cuando leíamos en Hebreos acerca de aquellos que toman leche y aquellos que ya comen alimento sólido? Ahí está hablando de un proceso que tiene que ver con aprender la obediencia. Una persona que vive en el Espíritu ya no solo toma leche, si lo asociamos a esa palabra de Hebreos, sino que es una persona más madura que ya come alimento sólido. En Hechos 5:32, si usted puede buscarlo ahí, habla acerca de que el Espíritu es dado a los que obedecen a Cristo. Y en Hechos 10:47, el Espíritu cae sobre los que oyen la palabra. Y si te fijas, aquí hay una relación explícita, o sea, implícita, pero que la vamos a hacer explícita ahora. Porque si oyes la palabra, eres una persona que obedece. Hay un proceso en esto que tiene que ver con el oír la palabra y creer, que está relacionado a la fe y por ende a la obediencia. Este proceso está expresado en Efesios 1:13, que habla que somos sellados por el Espíritu. Pero eso es cuando oímos la palabra y creemos, y el creer que está asociado a la palabra de obediencia. Entonces, a medida que tú vas obedeciendo, que te vas sujetando, y que son procesos que no son fáciles, volvemos a lo mismo de las situaciones un poquito aflictivas, seguramente ya te ha pasado que te ha costado sujetarte en ciertos momentos de tu vida, y eso te ha enseñado acerca de la obediencia. Y la obediencia no siempre viene, de hecho casi nunca viene de forma fácil. No es que, oh, qué rico obedecer. No, siempre va a llevar un nivel de renuncia que te va a llevar a dejar ciertas cosas de tu propia voluntad para poder sujetarte y avanzar incluso en instrucciones que a veces tú no entiendes. Gálatas habla mucho acerca de este proceso de la vida del Espíritu. Y en el versículo 5:25 dice, no solo debemos vivir en el Espíritu, sino también andar en Él. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Vamos a Gálatas 5:16 al 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El andar en el Espíritu tiene que ver con no hacer nuestra propia voluntad, la voluntad carnal, lo que deseamos. Esto es difícil porque todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. Y ya cuando estás en el nivel o en el proceso en que quieres vivir una vida del Espíritu, ya no basta con haber dejado el pecado más grande de tu vida, el que más te costaba. Eso es al inicio. Pero en una vida del Espíritu es una renuncia constante. Son tus sueños, son tus anhelos, son las proyecciones de tu vida, lo que más quieres en la vida, todo lo vas sujetando a Cristo. Y eso va a conllevar a que incluso tengas que renunciar a cosas que para ti eran súper preciadas
y que considerabas que incluso estaban bien en tu vida, que te hacían bien. Pero el Señor viene, te desestructura todo eso. Nuevamente volvemos a la crisis, te va a traer un nivel de crisis esa situación, pero el Señor de eso va a sacar algo glorioso para que puedas ver el propósito del Señor, para que puedas entrar en la plenitud de su reposo. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando tú comienzas a sembrar en el Espíritu, tienes la garantía de que esas decisiones y los frutos que van a conllevar son eternos. Estás sembrando en algo eterno. Y vas a sembrar en algo eterno si sujetas tus sueños, tus anhelos, tus decisiones diarias. Es una vida de renuncia que te va a llevar a tener por garantizado que el Señor se va a manifestar en tu vida y te va a llevar a una plenitud de su propósito. El ser guiados por su espíritu implica también haber sido ejercitados nuestros sentidos espirituales. Lo escuchamos y obedecemos, eso lo vimos. Y en Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos. No cualquiera es llamado hijo. Eso es lo lindo del ser guiados por el Espíritu del Señor, que Él mismo, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, viene a ser tu Padre, te da una identidad y por ende te va mostrando el camino todo el tiempo. No te va a dejar nunca en una incertidumbre eterna. Y si estás pasando por situaciones de incertidumbre en que no ves nada, tienes que saber que son procesos cortos, que no están dentro del tiempo nuestro. El tiempo de Dios es eterno y en su tiempo no vamos a calzar nunca cronológicamente con nuestro tiempo que está acá en nuestras cabezas, porque el Señor viene y mete su mano en nuestro tiempo para venir a configurar y desconfigurar ciertas cositas que son necesarias para que tú puedas alcanzar el propósito del Señor. Entonces debes saber que esta situación no es eterna, sino que tiene el propósito de que en un tiempo el Señor cambie cosas de tu carácter, de tu vida, aún de tus sueños, para que puedas ser transformado en su gloria. En 1 Corintios 13:18 habla de eso, de verle con rostro descubierto, contemplando como en un espejo su gloria y vamos siendo transformados. Imagínense, o sea, la vida del Espíritu te lleva a estar en su presencia misma, a poder ver su gloria a rostro descubierto, y es esa misma imagen que tú comienzas a ver la que te va transformando. Porque es imposible que una persona que está ahí mismo en la gloria del Señor, en su presencia, no sea transformada. En Hechos 7:55 dice que el Espíritu es el que te da acceso a la gloria de Dios. Y eso es lo más importante porque fuimos diseñados para habitar en la gloria de Dios. Fuimos diseñados para adorarle constantemente. Por eso el proceso de la adoración es también un proceso en el que vas acercándote y vas viviendo una vida del Espíritu. Porque ya sabes que en tu vida no pueden seguir operando ciertas cosas para que el Espíritu de Dios se manifieste. Y eso te hace acercarte al Señor. A esto es a lo que debes apuntar. No solo quedarte como un recién conocido con el Espíritu Santo, tenerlo como un amigo íntimo, conocerlo de esa forma, sí es importante. Como una amistad ya profunda, siendo uno con Él, es lo necesario. Pero el nivel al que tú debes aspirar es a una vida constante del Espíritu, a una renuncia diaria y constante. Esta debe ser tu meta. Anhelar vivir la vida del Espíritu, una vida siendo direccionada por su voz, viéndole con rostro descubierto. Debes recordar que tú ya no eres común.
En un principio, el Señor te saca de lo común y te posiciona en otro lugar. Y obviamente va siendo un proceso en el que te vas despojando y vas cambiando tu voluntad carnal. Pero ya en un tiempo, eso no es suficiente. El Señor constantemente te va llevando a nuevos niveles. Dios te apartó para Él. No puedes conformarte con lo que tienes y es necesario que vayas por más. El Padre dará de su espíritu al todo el que se lo pida. Pero es importante que puedas responder esta pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar? Debes dejar la costa de tu seguridad y adentrarte en el océano más profundo del Señor, donde te va a llevar a conocer los misterios que hasta ahora no has conocido. De verdad que la vida del Espíritu es lo único que te va a llevar de ser una persona común a anhelar y descubrir cosas, tesoros escondidos que no lo vas a encontrar en una prédica, no lo vas a encontrar en un tema bíblico, sino que va a ser algo tan personal y revelado por el Señor a tu vida que eso se va a transformar en una perla que vas a guardar y que va a tener una acción en tu vida que es verdadera. Eso es a lo que debes aspirar. Conocer el Espíritu Santo es un proceso, es un camino que es hermoso. No siempre va a ser fácil, hay ocasiones en las que va a ser muy difícil, pero te va a llevar a una intimidad que es a otro nivel, porque el espíritu no es algo estático, te va a llevar a transformar tu realidad, tus sueños, las situaciones de tu casa. La vida del espíritu es algo que no solo va a impactar a tu vida, sino que va a impactar a tu entorno y vas a poder impactar inclusive generaciones. Amplía tu mirada, sal de tu costa de seguridad. Le invito a que podamos orar. Espíritu Santo, tú eres quien sabe todas las cosas. Tú eres quien conoce lo más profundo de la intención de nuestros corazones. Conoces el proceso que está viviendo cada persona que escucha este material. Y hoy día queremos invitarte a que puedas morar en nosotros. Y te pedimos perdón si hay áreas en nosotros que no están permitiendo que tú puedas morar. Te pedimos perdón si hemos contristado a tu espíritu con nuestras decisiones. Queremos que vengas a ampliar nuestra mirada, que puedas sacar todo límite que hay en nuestra vida. En el nombre de Jesús, trae tu visión, Señor. Trae lo que diseñaste en los cielos, lo que es celestial, lo que es del Espíritu, que no es lógico ni racional. Ven a desestructurar en el nombre de Jesús toda estructura que hay en la mente, aún en su inconsciente, en el nombre de Jesús. Sea derribada toda estructura que no permite que conozcas al Espíritu Santo de la forma que Él desea manifestarse a tu vida. Yo oro, Señor, para que mis hermanos puedan identificar en este tiempo de la manera en que tú te estás manifestando en este tiempo a sus vidas. Llévalos a dejar su zona de confort y de seguridad y llévalos, Señor, a etapas de su vida que, si bien van a traer un nivel de inseguridad, va a ser para dependencia tuya y para gloria tuya. En el nombre de Jesús, yo declaro que la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas en este tiempo comienza a ser como un torbellino que viene a revolver lo que hasta ahora había estado estático. En el nombre de Jesús, oro para que el que no ha conocido el poder del Espíritu Santo en este tiempo venga a conocerlo como fuego. Que el que ha tenido áreas de sequedad en su vida y si has estado en etapas de dormido, en el nombre de Jesús, vengan a salir del estado de embotamiento tus sentidos y el soplo del Espíritu comience a recorrer todo tu ser en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en tu multiforme sabiduría sabes cómo manifestarte a cada uno de nosotros. Guardamos esta palabra
y decimos que no nos conformamos, Señor, que queremos llegar a vivir una vida en el Espíritu, una vida constante de renuncia, Señor, pero una renuncia con amor a ti, porque tú nos compraste primero. En el nombre de Jesús. Amén.